esta hora conversamos con Guillermo Lazo, ex candidato presidencial por el movimiento Creo. Buenos días y bienvenido, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María Josefa. Gracias por la invitación y a las órdenes. El tema de la reelección indefinida y las reformas constitucionales han dejado muchísima inquietud, especialmente a la sociedad civil. Usted sale al camino y ofrece recoger firmas para una consulta popular. Cuéntenos cómo nació esa idea y cómo la tiene programada hacer. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo creo que debemos definir claramente el marco o el entorno dentro del cual llamaríamos a una recolección de firmas para convocar una consulta popular. Yo he venido diciendo esto ya hace varios meses. Se está construyendo un andamiaje jurídico para darle vida a lo que yo llamo el Estado controlador. El Estado controlador que vigila al ciudadano, que lo quiere dirigir, que le impone multas excesivas, impuestos excesivos y que de alguna manera lo sanciona también si no hace lo que el Estado controlador quiere. El Estado controlador, utilizando una metáfora, es como alguien que está enfrente de un panel de breakers, de switch. Él es el que prende las oportunidades del sector que cree necesario estimular, apaga las oportunidades de aquel sector que él cree que no es necesario estimular. Y es así como tenemos hoy en la sociedad ecuatoriana un solo proyecto, el del Estado controlador. Y vemos cómo apaga las oportunidades de los empleados de las empresas telefónicas, diciéndoles tú ganas mucho. Así que el 80% de tus utilidades van para el Estado y el 20% para ti, sin considerar que ahí hay un proyecto de vida, han adquirido una vivienda, un vehículo, tienen una calidad de vida muy bien merecida por todo el esfuerzo y trabajo que ellos realizan. Y significa un porcentaje establecido por ley, no se trata de que en esa empresa exista un porcentaje diferente. Además, el 15% es para todos los empleados en todo el país. Y la única excepción es para las empresas que explotan recursos no renovables. Y vemos claramente que el espectro radioeléctrico no cae dentro de esa categoría. El Estado controlador ha decidido apagar el switch de las oportunidades del maestro ecuatoriano, cuando le dice, no, tú no puedes administrar esos recursos que durante años han venido aportando los maestros. ¿Cuál es el argumento? Que no es válido que el Estado aportó a ese fondo. Cuando el Estado aportó, lo hizo en pago de una contraprestación de un servicio, no lo ha hecho a título gratuito. Y en el momento que paga por un servicio, esos recursos dejan de ser públicos y pasan a ser recursos de carácter privado. El Estado controlador quiere apagar el switch de la oportunidad de la clase trabajadora ecuatoriana, de la clase media, que no tiene la oportunidad de viajar al exterior y que compra a través de Internet y bajo el argumento de pobrecitos, algunos empresarios incapaces de competir con el mundo, hay que protegerlos a ellos. ¿A espaldas de quién? Del ciudadano común y corriente, al que le imponen una tasa equivalente a cerca del 70% sobre la encomienda promedio, el valor de la encomienda promedio. Entonces ahí actúa el Estado controlador. Vemos que el Estado controlador quiere apagar el switch de las oportunidades para este gran voluntariado del Ecuador que quiere expresar esa actitud de preocuparse por los demás a través de las fundaciones. Y dice, no, la labor social solo la hace el Estado controlador. Por eso los ciudadanos dicen, ya basta, porque ese Estado controlador es un solo proyecto en la sociedad ecuatoriana, cuando la sociedad se construye a través de la convivencia de 15 millones de proyectos, uno por cada ciudadano. ¿Significa entonces que, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con esta política pública, para tomar la decisión de recoger firmas, significa que usted ha podido percibir que la gente en un momento dado ya está como cansándose, independientemente que se le reconozca alguna cosa, obra o lo que fuere positivo, pero este exceso de control, ya usted siente que la gente se hartó ya? Definitivamente, mis recorridos por la costa, por la sierra, por la Amazonía, en las calles, en los parques, en las esquinas, la gente dice, ya basta, basta de esto, porque no es que ha comenzado hace un mes, esto comenzó hace 7 años. Lo que sucede es que va sector por sector,
y al que no le ha tocado todavía, le va a tocar en el futuro de tener que convertirse casi en un esclavo de este único proyecto del Estado controlador. Por eso en el movimiento Creo hemos resuelto llamar a una consulta popular y previamente a una recolección de firmas. No hemos fijado fecha porque obviamente el tema principal es el relativo a la reelección indefinida y hay que esperar el pronunciamiento final de la Corte Constitucional. Pero hay que incluir otras preguntas, preguntas que no solo le interese a la dirigencia política del país, hay que hacer preguntas que le interesen a los ciudadanos, como por ejemplo la dolarización. No puede ser posible que se ande con ambigüedades, el dinero electrónico, que el dinero electrónico era simplemente un dinero electrónico sin respaldo, luego que tiene respaldo los activos del Banco Central, luego que tiene respaldo los activos líquidos. No se puede jugar con un valor fundamental de la sociedad ecuatoriana, ya que la dolarización le ha permitido especialmente a la clase media construir un patrimonio, poder pagar una hipoteca con la certeza de que tiene ingresos en dólares y una deuda en dólares, y que no pase lo del pasado, cuando tenía ingresos en sucre, una deuda en dólares, habían las grandes devaluaciones y perdían las casas, los autos y el patrimonio construido por la familia. No se puede jugar con la dolarización, hay que ser claro y decir, ¿el pueblo ecuatoriano quiere la dolarización? Sí, entonces, todas las políticas públicas tienen que ser alineadas a ese objetivo que quiere la sociedad ecuatoriana. Hay dos temas también en las reformas que este gobierno llama enmiendas, pero son reformas porque cambian la estructura de la Constitución, y una de esas es calificar a la comunicación como servicio público y otra, menoscabarle el poder de control que tiene la Contraloría General del Estado. ¿Usted ve eso con preocupación o estaría de acuerdo que esas dos cosas entren a formar parte de la Constitución? Yo lo veo con preocupación, especialmente lo relativo a la libertad de expresión. Desde algunos meses atrás, yo diría un par de años que vengo hablando del tema, y sobre todo luego de que fue aprobada la ley de comunicación. Y he dicho claramente, y lo repito, sin pelos en la lengua, tenemos que no solamente ganar elecciones presidenciales en el 2017, tenemos que ganar la mayoría de la Asamblea, el grupo democrático del Ecuador, para tirar al tacho de basura en la historia la actual ley de comunicación. ¿Por qué? Porque no reconoce el valor fundamental de los medios de comunicación como el contrapeso de la democracia, ese exceso de sensibilidad que termina por controlar a los medios, causar temor. Por ejemplo, no puede ser posible que la mayoría de canales de televisión esté bajo el control del gobierno. Lo he dicho varias veces. Tenemos que promover el traspaso de esos medios de comunicación a manos independientes del gobierno para que exista ese contrapeso fundamental en la democracia ecuatoriana. Por lo tanto, ese y muchos otros temas más que estamos estudiando con profunda seriedad al interior del movimiento Creo. Cuando usted dice ganamos las elecciones, en el 2017 usted va a ser candidato presidencial nuevamente. No, yo no digo eso. Hablo en términos generales. Por movimiento Creo, sí, por supuesto que tendremos. Y sin duda alguna tendremos candidato presidencial. Pero yo no puedo decir que será Guillermo Lasso el candidato presidencial, porque esa es una decisión del movimiento Creo, no es una decisión personal mía. Yasunidos tuvo una experiencia bastante particular cuando recogió firmas y un tema realmente muy sensible que convocó a gente de diferentes líneas políticas, especialmente a los jóvenes, a los que querían cuidar la naturaleza y sobre todo a aquellas personas que saben el daño que al mundo y a la vida le proporciona la extracción de petróleo. La gente quería que el petróleo, o un buen número, porque todavía no los podemos contar, porque todavía no se ha vuelto a contar en unas condiciones que la sociedad quiere o siente tranquilidad, había un buen número de gente que le dijo, no, déjame ese petróleo ahí debajo de la tierra. Pero ¿qué va a pasar entonces ahora con una recolección de firmas como la suya? Mire, estamos analizando los temas. Ese sin duda alguna puede ser un tema fundamental. Pero vea lo que ha pasado en el pasado. El presidente de la República planteó conservar el Yasuní bajo tierra. Él entusiasmó a toda la sociedad ecuatoriana para que se lo apoye, para que lo apoyemos en esa iniciativa. Se logra ese apoyo, luego él cambia de opinión y a todos aquellos que nos hemos mantenido en la misma opinión,
Yo no por razones ambientalistas ni ecologistas. Yo pensando en el modelo de desarrollo del Ecuador, que debe depender menos del petróleo y mucho más de esos 15 millones de proyectos, de los 15 millones de ecuatorianos, ahora se dedica a maltratar, a insultar, a denostar, porque estuvimos de acuerdo con él en el pasado, y cuando cambia de opinión ya no estamos de acuerdo con él, por supuesto. Hablando de modelo, con su experiencia empresarial y su visión política de los últimos años, si usted pudiera calificar el modelo económico que tiene este gobierno, ¿cómo lo calificaría? ¿De izquierda, de derecha? Mire, no creo que hay que calificarlo de izquierda o de derecha. En materia económica se apoya fundamentalmente en dos elementos: el alto precio del petróleo, y ese es el gran milagro ecuatoriano, y segundo, el acceso al financiamiento público, primero de la China, y ahora del imperio, como ellos lo llamaban, de Wall Street, a través de emisión de deuda externa, acudiendo al Fondo Monetario Internacional, a estas instituciones del imperio que ellos llamaban, al Banco Mundial. Por lo tanto, el modelo ya es conocido, de la década de los 70 del siglo pasado. Se vivió ya esa crisis de la abundancia, alto precio del petróleo, endeudamiento público, y cuando baja el precio del petróleo y se cierra el acceso al financiamiento público, viene la crisis de la escasez, como en la década de los 80 del siglo pasado. Por eso no me cansaré de decir, es necesario diversificar la economía ecuatoriana, respetando la libertad individual de cada ecuatoriano. No este tan cacareado cambio de matriz productiva que en los primeros 7 u 8 meses ha creado el incremento de 1 punto porcentual en el desempleo en el Ecuador. Cerca de 40.000 ecuatorianos han perdido su empleo por este cambio de la matriz productiva. Para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, el tema de la reelección indefinida, que es la que también preocupa a la gente, y también algunos nos deja la curiosidad de saber por qué el presidente Correa, conociendo que tiene un alto índice de popularidad, no le pregunta al pueblo si quiere que un presidente se quede indefinidamente, independientemente que se llame Correa o Guillermo Lasso o Juan Pérez o cualquier otro. Porque tiene miedo de consultarle. En esta ocasión tiene miedo de ir a una consulta popular. Por eso es que en el Movimiento Creo hemos tomado esta iniciativa, porque no debemos dejar o no podemos permitir que se dé un tapetazo político. Si revisamos la historia constitucional del Ecuador, vemos que ha habido en muchas constituciones del país diferentes modalidades, pero nunca ha existido la que quieren proponernos ahora, la reelección indefinida y a periodo seguido. Ha habido reelecciones indefinidas, pero pasando 1 o 2 periodos, con periodos presidenciales máximo de 4 o de 5 años. Por lo tanto, estos análisis, y sobre todo un análisis comparativo con la región, vamos a analizar en el Movimiento Creo con profunda seriedad para proponerle al Ecuador una alternativa que preserve los valores democráticos y el respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos en el Ecuador. Gracias a Guillermo Lasso por estar con nosotros aquí en los desayunos. Déjenos saber la fecha cuando empieza la recolección de firmas. Muchas gracias, eso dependerá de la Corte Constitucional. Usted ya sabe cómo va a pronunciar, ya me imagino que tiene sus sospechas, como la tenemos la mayoría de las personas que hemos podido ser testigos de ciertas coincidencias.